Hoy preparamos este chocoflan, también conocido como pastel imposible o tarta mágica. Los ingredientes para esta receta son leche 150 ml, huevos 2 unidades, azúcar 60 gramos, esencia de vainilla, caramelo, chocolate negro 70 gramos, mantequilla 40 gramos, azúcar 60 gramos, huevo 2 unidades, harina 40 gramos, cacao 2 gramos, sal 1 gramo. Empezamos. Ponemos el chocolate con la mantequilla y lo fundimos. Una vez caliente lo mezclamos bien. Venga, sé fuerte, no te comas el chocolate y espera al final. Merece la pena. En un bol ponemos los huevos con el azúcar. Ahora los montamos. Por cierto, yo soy Chef MSPin y os dejo en la descripción de este vídeo todas las explicaciones de esta receta. Esto que estamos haciendo se llama blanquear el huevo. Ahora introducimos el huevo en el chocolate con la mantequilla. Mezclamos bien. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, no te perderás nada. Ponemos en la mezcla la harina, el cacao y la sal. Esta tarta tiene un secreto y lo sabrás si llegas al final. Es el momento de mezclarlo todo sin que quede ningún grumo. Vaya pinta, ya dan ganas de comerse este chocolate. Ya veréis cómo queda la tarta al final. Engrasar el molde con un poco de mantequilla. Cubrimos el fondo del molde con caramelo, un poco al gusto de cada uno. Puedes ponerle más que yo, según lo goloso que seas. Mezclar el huevo con el azúcar. Ir calentando el horno es importante, ahí es donde ocurrirá la magia de este pastel. Os dejo por aquí encima una lista de postres que son súper fáciles, ya veréis. Poner la esencia de vainilla y la leche. Mezclamos bien. Ponemos en el molde la mezcla de chocolate. Ahora con ayuda de una cuchara ponemos el flan. Tapamos bien con papel de aluminio. Ponemos agua en la bandeja y horneamos a 190 grados 50 minutos. Es momento de la magia del horno. Una vez pasado el tiempo dejamos enfriar y desmoldamos. Este es el resultado, espero que os guste. ¿Te ha gustado esta receta? No olvides dar un like y suscribirte en mi canal de YouTube. Pues sí, el horno tiene magia. Al cocinarse se da vuelta la tarta a ella sola.